Gracias, presidente. Por favor, para que se lea las propuestas que reposan en mesa. De lectura, señor secretario. Los honorables diputados Gabriel Silva, Juan Diego Vázquez, Edison Broso y otros proponen: se adiciona al parágrafo 4 del artículo 316 del proyecto de ley 362 así. Parágrafo 4. Los documentos que sustentan los traslados de partidas deben ser remitidos a los diputados miembros de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional con al menos 24 horas de antelación a la sesión en que la Comisión de Presupuesto se reunirá para atender dichos traslados. Además, el Ministerio de Economía y Finanzas deberá mantener actualizado un portal de transparencia en el presupuesto modificado, que deba ser de acceso público, donde se detallen los traslados de partidas o de los créditos extraordinarios. Los honorables diputados Edison Brose, Gabriel Silva y Juan Diego Vázquez proponen modificar el artículo 302 del proyecto de ley 362 así. Artículo 302. Subsidios de transporte público y de interés social. Las asignaciones presupuestarias en concepto de subsidios de transporte público estatal y los de interés social serán previamente evaluados por el Ministerio Rector, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, mediante un estudio y aprobado en el Presupuesto General del Estado. Este estudio será presentado a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional y deberá ser de acceso público. El Ministerio de Economía y Finanzas también deberá remitir a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional un estudio de evaluación de las políticas públicas relativas a subsidios de transporte público y de interés social, en conjunto con el proyecto de presupuesto para la vigencia fiscal del año 2022. Los honorables diputados Gabriel Silva, Juan Diego Vázquez y Edison Brose proponen modificar el artículo 301 del proyecto de ley 362 así. Artículo 301. Juntas directivas. Las dietas de las juntas directivas de las entidades públicas no excederán de 500 balboas por sesión y se reconocerán por un máximo de 2 sesiones por mes. Las dietas no podrán ser modificadas en la presente vigencia fiscal. Una persona podrá estar en más de una junta directiva, pero solo cobrará la dieta correspondiente a la junta directiva que le represente mayor ingreso mensual. Los honorables diputados Gabriel Silva, Juan Diego Vázquez y Edison Brose proponen modificar el artículo 289 del proyecto de ley 362 así. Artículo 289. Viajes de funcionarios al exterior. Todos los funcionarios que viajen al exterior en misión oficial viajarán en clase económica. Los funcionarios que requieran viajar en una clase superior deberán pagar la diferencia de su propio pecunio. Los honorables diputados Gabriel Silva, Juan Diego Vázquez y Edison Brose proponen modificar el artículo 288 del proyecto de ley 362 así. Artículo 288. Viáticos en el exterior del país. En los casos en que sea necesario enviar a funcionarios en misiones oficiales del país, el titular de la institución pública que solicite la autorización para el viaje o en quien delegue, presentará al Ministerio de la Presidencia la petición de autorización con no menos de 15 días de antelación a la fecha de partida. Esta autorización solamente será revocada por el Ministerio de la Presidencia. La solicitud debe contener la información siguiente: el nombre del funcionario que habrá de viajar, el país o los países que visitará, el objeto del viaje, los resultados esperados de la misión, el costo total del viaje, desglosando los gastos de transporte y de viáticos del funcionario, y el detalle de la ruta itinerario de las líneas aéreas que se utilizarán. Se excluyen de este requisito los funcionarios de los órganos legislativo y judicial, así como del Ministerio Público, de la Contraloría General de la República, del Tribunal Electoral, del Tribunal de Cuentas, de la Fiscalía General de Cuentas, de la Defensoría del Pueblo, las sociedades anónimas, las entidades financieras y la tripulación del avión presidencial. Los viáticos serán los siguientes. 1.
para ministros, viceministros, diputados principales y suplentes, secretario y subsecretarios generales de la Asamblea Nacional, Procurador General de la Nación, Procurador de la Administración, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Electoral, del Tribunal de Cuentas, del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, del Tribunal Administrativo Tributario y del Tribunal Administrativo de la Función Pública, Contralor y Subcontralor General de la República, Fiscal General Electoral, Fiscal General de Cuentas, Defensor del Pueblo, Director y Subdirector del Instituto Técnico Superior Especial, Adjunto del Defensor del Pueblo, Secretarios Ejecutivos Nacionales de la Presidencia de la República, Directores y Subdirectores Generales, Gerentes y Subgerentes Generales, Superintendentes de Bancos del Mercado de Valores y de Seguros y Reaseguros, Administradores y Subadministradores Generales y Rectores y Vicerrectores de las Universidades Oficiales, Secretario Ejecutivo del SIACAP, miembros de la Junta Directiva que conforman las entidades del sector público en función pública. El Ministerio de Economía y Finanzas deberá elaborar una lista con el dinero que se otorgará en concepto de viáticos por país, atendiendo al costo de vida e inflación en el mismo. 2. Para otros funcionarios, directores, subdirectores nacionales y dependencias y el resto de los funcionarios, el Ministerio de Economía y Finanzas deberá elaborar una lista con el dinero que se otorgará en concepto de viáticos por país, atendiendo al costo de vida e inflación en el mismo. No se reconocerán viáticos en funcionario en misión oficial el día de regreso al país. Cuando un funcionario participe en un evento internacional y la institución patrocinadora del exterior no cubra la totalidad de los viáticos, recibirá el 50% del viático establecido en este artículo según el país que viaje. Cuando el funcionario asista a algún evento cuya modalidad esté relacionado con la capacitación, deberá presentar el certificado que otorga el organismo respectivo a su regreso al país. Los viáticos en el exterior, arriba señalados, no se aplicarán a los servidores públicos designados en cargos públicos de tiempo definido en el exterior y a las capacitaciones y entrenamientos en el exterior de los servidores públicos cuando sean superiores a 30 días ordinarios. En su lugar, se aplicará una tabla de viáticos complementarios fijados por el órgano ejecutivo a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante decreto ejecutivo aplicada a la totalidad de las entidades públicas. Se entiende que corresponde a cargos públicos de tiempo definido en el exterior, entre otras, la designación de personal diplomático en el exterior, incluidas las agregaturas policiales o de seguridad en las sedes diplomáticas, la representación del país o de instituciones estatales ante organismos internacionales similares. El funcionario designado para atender misión oficial relacionada con las funciones que ejerce deberá presentar un informe sustantivo ante la dirección administrativa de su entidad sobre los resultados de la misión atendida a su regreso al país en el término de 30 días calendario. Cuando el funcionario asista por algún evento cuya modalidad esté relacionada a una capacitación, deberá presentar el certificado que otorga el organismo respectivo a su regreso al país. Las entidades deberán enviar a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información el correspondiente informe. En los próximos 10 días calendario después de finalizada la misión oficial, los funcionarios mencionados en este artículo deberán devolver al Tesoro Nacional los viáticos no utilizados, los cuales serán comprobados con las facturas de los gastos correspondientes. Los honorables diputados Gabriel Silva, Edison Broce y Juan Diego Vázquez proponen modificar el artículo 287 del proyecto de ley 362 así. Artículo 287. Viáticos en el interior del país. Cuando se viaje en misión oficial dentro del territorio nacional, se reconocerán viáticos por concepto de alimentación y hospedaje de acuerdo con la tabla siguiente. 1. Para titular de las entidades públicas, ministros, viceministros, diputados principales y suplentes, secretario y subsecretarios generales de la Asamblea Nacional, Procurador General de la Nación, Procurador de la Administración, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Electoral, del Tribunal de Cuentas, del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, del Tribunal Administrativo Tributario y del Tribunal Administrativo de la Función Pública,
Contralor y Subcontralor General, Fiscal General Electoral, Fiscal General de Cuentas, Defensor del Pueblo, Adjunto del Defensor del Pueblo, Secretarios Ejecutivos Nacionales de la Presidencia de la República, Directores y Subdirectores Generales, Gerentes y Subgerentes Generales, Superintendentes de Bancos, del Mercado de Valores y de Seguros y Reaseguros, Administradores y Subadministradores Generales y Rectores, así como Vicerrectores de las Universidades Oficiales, Secretario Ejecutivo del CIACAP, Director, Subdirector del Instituto Técnico Superior Especial, miembros de las juntas directivas de las entidades que conforman el sector público en función pública, 100 balboas diarios. Para otros funcionarios, directores, subdirectores nacionales y de dependencias y el resto de los funcionarios, 75 balboas diarios. Cuando la misión se cumpla en un día, solo se reconocerán como viáticos los gastos de transporte y alimentación. En caso de que deba cumplirse en el lugar habitual de trabajo fuera de las horas laborables, podrá reconocerse el gasto de alimentación y transporte con cargo a dichas partidas. Estos pagos se harán de acuerdo con el reglamento que establezcan las entidades y en ningún caso excederán la tabla general de viáticos que establezca el Ministerio de Economía y Finanzas. Los servidores públicos deberán rendir un informe de los resultados de la misión oficial realizada a su superior jerárquico. En los próximos 10 días calendarios después de finalizada la misión oficial, los funcionarios mencionados en este artículo deberán devolver al Tesoro Nacional los viáticos no utilizados, los cuales serán comprobados con las facturas de los gastos correspondientes. Los honorables diputados Gabriel Silva, Edison Brose y Juan Diego Vázquez proponen modificar el artículo 282 del proyecto de ley 362 así. Artículo 282. Servicios especiales. Los servicios especiales comprenden los servicios prestados por profesionales, técnicos o personas naturales que no son empleados públicos, siempre que tenga claro cargos similares en la estructura de puesto de la entidad. Se podrá cargar a esta partida la contratación de funcionarios cuando estos obtengan licencia sin sueldo en la institución donde laboran y los servicios sean prestados en una institución distinta a la que concede la licencia. Corresponderá a la Contraloría General de la República la verificación y el control de la dualidad e incompatibilidad para el ejercicio de dicha contratación. Se entiende que no existe dualidad cuando el contratista sea pagado a través del objeto de gasto 172 y labora en el sector privado. Los honorarios mensuales para este tipo de contratación no excederán el monto equivalente a 3.000 balboas mensuales y la autorización se otorgará de acuerdo con el detalle incluido en el presupuesto general del Estado. Los contratos por la calidad del servicio excedan el monto establecido deberán contar con la excepción del órgano ejecutivo. Se excluyen de esta norma el órgano legislativo y el órgano judicial, cuyo monto y condiciones deberán establecerse mediante documento legal interno y enviar el detalle de la estructura al MEF. Dichas contrataciones tendrán que reflejar la información siguiente: tipo de servicio especial requerido, número de meses y monto de la cuantía mensual y total, y disponibilidad presupuestaria para cubrir las contribuciones a la seguridad social. Los pagos de estos honorarios se deberán hacer conforme lo establezca el contrato mensual, quincenal o en forma parcial contra informe de avance, y el pago final contra la aprobación del producto final de los servicios contratados de acuerdo con la planilla de estructura de puestos, previamente autorizada y registrada por el Ministerio de Economía y Finanzas. Los contratos por servicios especiales no podrán exceder de un periodo definido de 6 meses o podrán ser por otra definida. La persona contratada dentro del objetivo de gasto 172 no podrá ser contratada por más de 2 periodos consecutivos en el supuesto de contratos definidos. La entidad del Estado que contrate personal por servicios especiales deberá publicar en su portal web las funciones del cargo, el nombre de la persona, los objetivos, el informe y la ejecución del trabajo realizado por el personal contratado. La Contraloría General de la República deberá auditar estos contratos y el reporte de los mismos. Parágrafo. Los contratos por servicios especiales
requerirán la autorización e incorporación en el sistema de registro presupuestario bajo la administración del Ministerio de Economía y Finanzas. Se remitirá constancia de estos registros a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional y a la Contraloría General de la República para su incorporación a la planilla correspondiente. Los honorables diputados Gabriel Silva, Juan Diego Vázquez y Edison Brose proponen adicionar el artículo 253-A al proyecto de ley 362 de 2020 así. Artículo 253-A. Presupuesto con base a metas y objetivos. El presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal 2021 deberá estar sujeto a metas y objetivos. Todas las entidades y empresas del Estado deberán entregar a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional las metas y objetivos que cumplirán con el presupuesto aprobado dentro de los 2 primeros meses de la entrada en vigencia del mismo. Los diputados deberán considerar la ejecución presupuestaria de las entidades y empresas del Estado con relación al cumplimiento de sus metas y objetivos al momento de aprobar el nuevo presupuesto de la entidad para vigencia fiscal 2022. Fin de la lectura de las propuestas de los diputados Gabriel Silva, Juan Diego Vázquez y Edison Brose.